mucho antes de las fronteras que dividen hoy los 7 países de Centroamérica, este istmo fue el escenario donde floreció una de las civilizaciones más asombrosas del continente. Pero su legado es solo el primer capítulo de una historia marcada por grandes cambios étnicos y políticos. Aunque el mundo maya se extendió por gran parte de Mesoamérica, su presencia en el istmo centroamericano actual se concentró específicamente en los territorios de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Estos 3 países modernos comparten hoy la herencia de una geografía antigua. A medida que las grandes ciudades-estado del periodo clásico colapsaron, el mapa político de la región sufrió fragmentaciones drásticas que obligó a la civilización a replegarse al norte y hacia enclaves específicos en las tierras altas. Antes de la llegada de los europeos y tras el repliegue de las grandes ciudades mayas, la geografía política de Centroamérica experimentó una nueva transformación con la migración masiva de grupos de habla náhuatl. La geografía de la actual Centroamérica no estaba definida por fronteras nacionales, sino por una compleja red de cacicazgos, dando como resultado un enorme mosaico por todo el territorio centroamericano, del cual hablaremos en otro video. De momento solo nos centraremos en las poblaciones más importantes. El grupo más destacado fue el de los pipiles, quienes se asentaron con fuerza en el actual territorio de El Salvador y el suroeste de Guatemala, fundando señoríos como el de Cuscatlán. En el occidente y centro de Honduras, así como en el oriente de El Salvador, los lencas organizaron el espacio en una serie de señoríos. Por otro lado, los chorotegas ocuparon una franja territorial que se extendía desde el sur de Honduras, pasando por la vertiente del Pacífico de Nicaragua hasta la península de Nicoya en Costa Rica. Enclave como la región de Bagaces en Costa Rica o los asentamientos nicaragüenses en el Istmo de Riva, en Nicaragua, se convirtieron en los puntos más australes de la influencia cultural mesoamericana. Pero ya para los años 1500, todo este mosaico cultural de etnias cambia radicalmente con la llegada de los españoles. Entre 1530 y 1535, el mapa político de América era un laboratorio de gobernaciones en constante cambio. Antes de la consolidación total de los 2 grandes virreinatos, la geografía centroamericana estaba atrapada en una transición caótica. El virreinato de Nueva España se estableció formalmente en 1535. La jurisdicción de Nueva España se extendía teóricamente hacia el sur, pero su control efectivo terminaba en la actual Costa Rica y por el norte hasta parte de México. Para este entonces, Panamá se convirtió en la capital de la gobernación de Castilla de Oro y en el puerto de partida para todas las exploraciones hacia el Mar del Sur. Durante este periodo previo a 1542, Panamá no dependía de ningún virreinato. El gobernador de Panamá reportaba directamente a la corona y a la Real Audiencia de Santo Domingo. Con la caída del Imperio Inca nace el Virreinato del Perú. Este virreinato ejerció control sobre Panamá desde su creación en 1542 hasta 1717. Durante esos 175 años, el istmo no miraba hacia México, o sea, Nueva España, sino hacia el sur. La geografía política de la región de Centroamérica durante la época colonial se estructuró bajo la Capitanía General de Guatemala, creada en 1542. Aunque nominalmente formaba parte del Virreinato de Nueva España, para su funcionamiento interno gozaba de una autonomía que definió la estructura del istmo. Geográficamente, su sede inicial se estableció en Gracias a Dios, actual Ciudad de Gracias en La Empira, una ubicación elegida estratégicamente por el punto céntrico entre las gobernaciones de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Gracias a Dios, a pesar de su centralidad teórica, carecía de las vías de comunicación y la infraestructura necesaria para administrar un territorio tan vasto. Esto provocó que en 1549 la sede se trasladara a Santiago de Guatemala, consolidando esta ciudad como el nodo político y administrativo definitivo del Reino de Guatemala. La geografía de la Capitanía General de Guatemala se consolidó hacia el norte con la separación de la provincia de Chiapas de la jurisdicción directa del actual México para integrarse formalmente en el Reino de Guatemala. Al quedar Chiapas y el Soconusco bajo la jurisdicción de la Real Audiencia de los Confines, el mapa de Centroamérica alcanzó su máxima extensión. La capitanía tuvo muchos cambios y subdivisiones territoriales, como por ejemplo el de El Salvador, que estaba dividido en 2 alcaldías mayores, siendo estas San Salvador y Sonsonate. Si quieres que exploremos a fondo cada uno de estos cambios territoriales, no olvides dejar tu like en el video, así sabré que quieres ver las próximas historias donde desglosaremos las divisiones geográficas detalle a detalle, país por país. A mediados del siglo XVII, la geografía política de Centroamérica sufrió una alteración
cooperación drástica y no planificada con el surgimiento de lo que hoy conocemos como Belice. Mientras España concentraba su administración en las tierras altas y la costa del Pacífico, el litoral del Caribe quedó prácticamente desatendido, lo que permitió que náufragos, piratas y antiguos corsarios británicos se asentaran en las desembocaduras de los ríos Belice y Hondo. Estos colonos no buscaban fundar ciudades, ni extraer oro, sino explotar el palo de tinte y la caoba, maderas preciosas sumamente codiciadas en Europa. Este asentamiento espontáneo creó una frontera de facto, que desafiaba la soberanía teórica de la Capitanía General de Guatemala, estableciendo un enclave angloparlante y protestante, lo cual sería una disputa territorial que alcanzaría hasta la actualidad. Por otra parte, en la década de 1710 a 1715 tuvo otra fractura crítica: la consolidación formal del Reino de los Mosquitos bajo protectorado británico. La región se convirtió en una barrera infranqueable que aisló el interior del istmo del Mar Caribe, creando una división política y cultural que separó la administración española del Pacífico de un litoral dominado por la alianza entre los ambos misquitos y los colonos ingleses. A partir de 1717, la geografía política del sur de Centroamérica quedó definida por la frontera administrativa entre la Capitanía General de Guatemala y el reinstaurado Virreinato de la Nueva Granada. La Real Audiencia de Panamá fue suprimida y todo su territorio pasó de depender del Virreinato del Perú a depender de la nueva sede en Santa Fe de Bogotá. Debido a problemas económicos, el virreinato fue disuelto en 1723 y Panamá regresó brevemente a la jurisdicción del Perú. No fue sino hasta 1739 cuando se restableció de forma definitiva. Para mostrar la máxima extensión del virreinato de Nueva España, antes de su fragmentación en las intendencias y provincias que darían pie a las naciones modernas, debemos situarnos a finales del siglo XVIII. En este punto, el virreinato alcanzó su mayor dimensión geográfica, abarcando un territorio colosal que se extendía desde el noroeste de lo que hoy es Estados Unidos hasta la frontera sur de Costa Rica. Políticamente, el mapa se dividía en grandes reinos y capitanías. Esta configuración representa el último momento de unidad administrativa absoluta bajo la corona española antes de las reformas borbónicas y, posteriormente, los movimientos de independencia. El 15 de septiembre de 1821, la geografía política del istmo dio un giro irreversible con la firma del Acta de Independencia en la ciudad de Guatemala. Este documento marcó la ruptura oficial con la corona española y el nacimiento de una nueva entidad, las Provincias Unidas de Centroamérica. En este mapa inicial, el territorio heredó casi intactas las fronteras de la antigua Capitanía General de Guatemala, abarcando desde Chiapas hasta Costa Rica. Pero la geografía administrativa se volvió caótica. Chiapas decidió separarse casi de inmediato para unirse a México, y regiones como San Salvador se declararon en rebeldía contra las pretensiones imperiales. Apenas semanas después de la independencia, la geografía centroamericana fue absorbida por el norte. En noviembre de 1821, diversas provincias empezaron a votar por su cuenta la unión a México, un proceso que culminó formalmente el 5 de enero de 1822 con el decreto de anexión total al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En este momento, el mapa alcanzó una escala monumental, desde Oregón en el norte hasta la frontera de Costa Rica en el sur. Todo formaba parte de una sola entidad política. Tras el colapso del Imperio Mexicano, el 1 de julio de 1823 marcó el nacimiento jurídico de la región con la Declaración de Independencia Absoluta. El Congreso Constituyente de 1823 transformó la geografía política al fundar la República Federal de Centroamérica, una sola nación soberana compuesta por 5 países-estado: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En este mapa, la Capitanía General se estableció en la ciudad de Guatemala, pero el territorio se organizó bajo un sistema donde cada estado tenía su propio gobierno. Geográficamente, la República Federal enfrentó desafíos que dictaron su configuración. El Congreso tuvo que aceptar formalmente que Chiapas permaneciera como parte de México, fijando la frontera norte definitiva. Al igual que otras federaciones, se intentó crear un territorio federal independiente de los estados, trasladando la capital a San Salvador en 1834 para intentar reducir el dominio de Guatemala. Y es que el estado de Guatemala era el centro de poder y el más poblado. El estado de El Salvador era el más pequeño en territorio, pero el más densamente poblado y motor del liberalismo. El estado de Honduras dominaba el centro del istmo con una geografía montañosa y difícil de conectar. Mientras tanto, el estado de Nicaragua, su geografía política
política estaba marcada por la rivalidad interna entre las ciudades de León, que eran liberales, y Granada, que eran conservadores. El estado de Costa Rica era la provincia más aislada y menos poblada. Su frontera administrativa con Nicaragua fue motivo de disputa temprana, especialmente por la región de Nicoya. El sexto estado de los Altos representa uno de los episodios más singulares de la geografía política centroamericana, pero Guatemala lo reintegró por la fuerza de las armas. Aunque hubo un breve intento de resurgir en 1848, la desaparición definitiva de los Altos fue absoluta. En 1840 la República Federal se disolvió en las 5 repúblicas que conocemos hoy en día, pero iban a haber un par de intentos más de lograr una unión centroamericana. En 1851 se presenta un intento desesperado por resucitar la unión política. Este proyecto nació del Convenio de León, firmado un año antes, y buscaba unir nuevamente a los estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua, los cuales históricamente fueron los más partidarios de la causa unionista. El mapa de esta federación nunca llegó a materializarse plenamente en la práctica, ya que el recelo mutuo y la presión militar de Rafael Carrera desde Guatemala desestabilizaron el pacto. Para 1852 la iniciativa se había desmoronado. Más adelante nace la República Mayor de Centroamérica, que representó el esfuerzo más ambicioso del siglo XIX para reconstruir la unidad perdida. El gran cambio ocurrió en 1898, cuando la entidad pasó a llamarse formalmente Estados Unidos de Centroamérica, tras la firma de una nueva constitución. Sin embargo, esta geografía política unificada fue extremadamente frágil. El 13 de noviembre de ese mismo año, un golpe de estado en El Salvador, liderado por el general Tomás Regalado, derrocó al presidente partidario de la Unión. La caída del gobierno salvadoreño provocó un efecto dominó que desintegró la estructura federal en cuestión de días. Mientras tanto, en noviembre de 1903, tras décadas de intentos fallidos y el abandono administrativo de Bogotá, Panamá se proclamó como una república independiente, un movimiento impulsado por la élite local y garantizado por el apoyo militar de los Estados Unidos. Aunque Panamá no formó parte de la Capitanía General de Guatemala ni de la Federación de 1824, su independencia forzó una redefinición del término Centroamérica. Y así es como llegamos a la división geográfica que conocemos hoy en día como Centroamérica, que a pesar de que Panamá no ha estado unida a la región históricamente, económicamente hoy en día sí ha sido integrada al istmo centroamericano. Una disculpa porque la semana pasada no pude subir video, y es que estos mapas animados y toda la elaboración de este video me ha costado aproximadamente 2 semanas hacerlo, así que si les gusta este tipo de contenido con estos mapas animados, les agradecería que dejaran su like, algún comentario y que pudieran compartir este video con personas que saben que les puede gustar la geografía y específicamente de Centroamérica, y así me dejan saber a mí que quieren ver más de este tipo de contenido. Y así sin más, les estaré dejando otra recomendación por aquí o por acá para que sigan aprendiendo conmigo. Muchas gracias por el apoyo y nos estaremos viendo en el próximo video.